Bueno, me pone muy contento que las hermanas que están aquí son las que han hecho el discipulado, terminaron ayer precisamente. Entonces, eso es una alegría muy grande, ¿no? Bueno, siempre uno, pues, por circunstancias de la iglesia local, pues el tema también de que hay mucha gente en los pueblos, que no tienen coche, pues esto sí pone un poco triste que no puedan venir, que no estén aquí con nosotros. Faltan vehículos, entonces eso sí, pero me pone contento que por lo menos las hermanas que han terminado el discipulado están aquí. Eso es un buen fruto, ¿no? Se ve, así que doy gracias a Dios por esto. Y bueno, vamos a seguir con la carta de Pablo a los Efesios, una carta con mucha bendición, que nos habla de lo que es la iglesia y cómo es la iglesia, ¿no? Cómo está constituida, ¿no? Es una carta, yo digo la carta de la eclesiología, porque es la carta de la sana eclesiología, nos enseña la carta de la sana forma de vivir como iglesia, como Dios quiere que vivamos. Vamos a Efesios capítulo 5, del 3 al 14. Dice la palabra del Señor: pero vosotros debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Por eso, ni siquiera habléis de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza o de avaricia. Tampoco digáis obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, porque estas cosas no convienen. Más bien, dad gracias a Dios. Sabed muy bien que ningún inmoral o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con ideas falsas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que no la obedecen. Por tanto, no seáis sus cómplices. En otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad, y comprobad lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, pues hasta vergüenza da decir lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas se exponen a la luz, quedan al descubierto, porque la luz lo descubre todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder no solamente ser partícipe de escuchar, sino también partícipe en obrar, Señor. Seamos hacedores de tu palabra para ser hijos de luz, para ser tus hijos, Señor, para darte la gloria, para tener un buen testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos aquí, de mis hermanas, Señor, aquellos que van a escuchar también por internet. Y, Señor, ayúdame a mí a poner y predicar solamente lo que tú quieres que haga, Señor. Que sea tu voluntad, que sea tu palabra hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vamos a ver tres partes principales en este sermón. Uno, lo que está claro. Aquí Pablo está hablando a iglesia, a creyentes. No está hablando al vecino, ni al primo. Está hablando a creyentes verdaderos. Y el primer punto, precisamente esto. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Vivamos como tal, ¿no? Vivamos como tal. El segundo punto, vamos a desarrollarlo. El segundo punto es: si somos hijos de luz, como hijos de luz, apliquemos el discernimiento. Vamos a hablar de eso, del discernimiento también, como hijos de luz. Eso tiene que ver con el caminar, vivir como hijos de luz. Y como hijos de luz, no relativicemos con el pecado. O no relativicemos el pecado. Vamos a profundizar en estos puntos, ¿no? Pero esta semana pasada veíamos la importancia de vivir mirando a Cristo. Eso es mirar a Cristo, imitar a Cristo. Pero no solo mirar, sino también imitar significa, como decíamos, obrar, procurar obrar como Él. No somos creyentes contemplativos que, nos quedamos así, sino creyentes que debemos tener una vida activa de piedad, de santidad para gloria de Dios. Esto lo decíamos que era vivir en el amor de la dimensión de la cruz. Hacíamos el domingo de la semana pasada. El amor que Cristo nos enseñó en su obra redentora. Ahora bien, esto implica también
nuestro estado de hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios qué hacen? ¿Caminan en tinieblas o en luz? Caminan en luz. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos alumbrar la luz de Cristo que también hay en nosotros. Lo hemos leído ya como Jesús dice, ¿no? Sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Quien camina en mí, quien está conmigo también será alumbrado. Esa luz no falla. Y vosotros sois la luz del mundo. También lo dice Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir como luz del mundo? ¿A qué nos llama esto? ¿Qué nos enseña este pasaje? Tengo que decir, intentemos no mirar esto como un simple reglas moralistas, legalistas. Porque si lo miramos desde nuestras propias fuerzas, no seremos luz nunca. Por eso Pablo habla muy claro, mirad a Cristo. Y si podemos ser luz, no porque está ya algo en nuestras fuerzas o en nosotros, particular, natural, que pueda hacer brillar esa luz. Esa luz está en nosotros porque Cristo nos amó, nos salvó y nos sacó de las tinieblas a la luz, admirable. En base a esto, nosotros hoy podemos ser luz, pero no porque toca, o no para ganar puntos, sino por amor en la dimensión de la cruz. Pues una consecuencia de la gracia de Dios. No es una condición de la gracia, es una consecuencia de la gracia de Dios, el ser luz. Por lo tanto, por eso, entonces es fácil. Nosotros antes estábamos en tinieblas, ahora somos luz, hemos pasado a ser luz por aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y por los frutos se han conocido, son frutos de luz. Entonces, vivamos como tal, vivamos como hijos de luz. Por eso Pablo empieza diciendo, pero vosotros debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Ojo, Pablo está hablando a creyentes, a gente que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice, ni siquiera habléis de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza o avaricia. Tampoco digáis obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, porque estas cosas no convienen, más bien, dad gracias a Dios. Entonces, comportarnos como hijos de luz. Cabe decir, como he dicho antes, que no miremos esto como un moralismo humanista vacío y hueco, sino que debemos entender las palabras de Pablo, que son palabras inspiradas por Dios, desde la perspectiva de que la salvación es pura gracia y esa salvación opera en nosotros para obrar obras en consecuencias de esta salvación. Ya lo hemos visto antes, en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, cuando Pablo dice también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. No es el resultado de vuestras obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechuras suyas, Él, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas, hasta nuestras buenas obras. Esto lo dijo Pablo un poco más arriba y lo debemos tener en cuenta. No se trata de requisitos para ser salvos, sino de una vida agradecida a Dios en amor por habernos sacado de las tinieblas y habernos llevado a la luz, a la esperanza, al amor. En esto entendemos que el cristiano ahora, aquel que tiene a Cristo, tiene herramientas para procurar una vida de santidad. Tiene las herramientas. Esto no le podemos decir al vecino que no es creyente o al familiar que no es creyente, porque no tiene las herramientas. Pero tú, al estar en la luz, tienes estas herramientas. Dios ha preparado eso para ti, ha abierto el camino. Entonces, si no lo estás haciendo, cabe decir que sí, hay una negligencia. Y la negligencia ante Dios es pecado. Por eso debemos comportarnos como tal, dice Pablo. Si no, no conviene. Y pone varias indicaciones. Ni siquiera habléis de inmoralidad sexual en un mundo tan hipersexualizado. Es muy fácil caer en esto. Te juntas con amigos, compañeros de trabajo o compañeras de trabajo, que ya esto sucede en círculos de chicos y de chicas, de hombres y mujeres,
Y estás en la barra de un bar tomando un café y hay un chiste un poquito jocoso, realmente sexual, y ¡ja, ja, ja! No, ni siquiera habléis de inmoralidad sexual, ni siquiera habléis de impureza, ni de avaricia. Pues yo voy a conseguir esto haciendo esto, saltándote la ley. No hablar obscenidades, ni tonterías, ni groserías, porque estas cosas no convienen a los hijos de Dios. Pero vamos, no estamos hablando de ganar puntos. Pablo está diciendo, inspirado por Dios, que seamos luz. ¿Qué pasa? Si tú estás en un grupo, yo soy partidario y soy el primero que defiende que el cristiano debe relacionarse con gente que no es cristiana, porque tiene que ser luz allí. Si no, ¿quién va a ir a predicarles? ¿Quién va a ir a hablarles? ¿Quién va a ser luz? Yo soy totalmente en contra de aquellos cristianos que solo viven con cristianos y se cierran la puerta y no quieren saber del mundo. Es una secta. El cristiano debe estar con personas también que no sean cristianas. Mis mejores amigos no son cristianos y son buenos amigos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos con estos grupos no cristianos y nos reímos hablamos de inmoralidad sexual, hablamos de impureza, hablamos de avaricia, hablamos obscenidades, tonterías, groserías. O sea, somos como ellos. ¿Seremos luz? No. La luz se disuelve en la oscuridad en ese momento. Estamos como poner una vela y meter la vela dentro de un cubo de agua. Se apaga. Entonces, aquí no estamos hablando de ganar puntos. Aquí no estamos hablando de hago esto porque tengo que seguir más escalones para llegar al cielo. No, eso no es teología, eso no es Biblia. Aquí está hablando, para que seáis luz, para que la luz brille, tienes que vivir haciendo obras de luz para la gloria de Dios. Yo llegué al Evangelio porque Dios usó personas que estaban caminando siendo luz. Y Dios, no me junté con, no decía soy cristiano y empezaba a decir, mira, jaja, mira esto, y hablando mal, groserías, esto no. Soy cristiano y vengo a presentarte la luz de Cristo. Bueno, no tienes que ir con estas palabras, porque la luz se presenta más que con palabras, sino con hechos. Es como se presenta la luz. Por eso dice que estas cosas no convienen a los hijos de Dios. No está diciendo que si practicas estas cosas te vas a caer de la gracia de Dios, porque la salvación de Dios es un don que te ha dado. Y eso es un descanso tremendo. Pero te está diciendo, no te conviene como hijo de Dios. Y puede haber unas malas consecuencias, obviamente, sí. Aunque nada nos separa del amor de Dios, como dice Pablo a los romanos, sí vamos a rendir cuenta, porque quizás sí, somos librados del juicio de Dios por Cristo, pero sí vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que es otra cosa diferente. Y en el tribunal de Cristo cada uno de nosotros va a rendir cuenta. No te va a quitar la salvación, porque ya eres de Cristo. Pero sí habrá unas consecuencias, unos premios, unos galardones, y todos van a saber lo que vivimos. Hay un tribunal. Yo daré cuenta como pastor, yo daré cuenta como padre, y daré cuenta como hijo de Dios. Todos, según los dones y talentos que Dios nos ha dado, daremos cuenta. Entonces es importante también, pero no solo por un requisito de miedo, porque no es miedo, sino es un temor santo a Dios, practicar lo que Dios nos manda en su palabra, de ser luz. Mira, y fíjate importante lo que dice Pablo aquí. Pablo no está hablando de hechos, no está diciendo que es cristiano que no fornique, que es cristiano que no sé qué. No, Pablo está hablando, ni siquiera habléis. Porque si lo habla, lo estás pensando. Y si lo estás pensando, ya es pecado. Entonces, muchas veces no hay que consumar una acción para que con las palabras ya estés pecando. Por ejemplo, lo decíamos en el ejemplo hace unas semanas, pero imagínate, no habléis cosas sexuales. Un hombre casado está con su amigo y pasa una chica bien vista y dice, no sé qué, y dice alguna grosería. No hace falta que te acuestes con ella para ser un adulto. Tú estás cometiendo adulterio a los ojos de Dios. Ya, estás cometiendo adulterio porque lo estás pensando. Otro ejemplo, para no poner un nombre, a ver, por ejemplo, una mujer. Una mujer se junta con su amiga y pasa otra mujer
pues, con que le va bien en la vida, que le va bien, o sea, tiene un buen marido, tiene no sé qué, y dices tú, qué asco de mujer, que no sé cuánto, que no puedo con ella, fíjate, que aire de... Te estás murmurando. No hace falta que la clave un cuchillo en la espalda para matarla y convertirte en un homicida. Dice Cristo que aquel que aborrece ya es un homicida. Entonces, hermanos, sí, es difícil no ser un homicida, es difícil para el ser humano en su naturaleza no ser un adúltero. Hablo de pensar, de mente. Pero Dios nos ha dado herramientas a nosotros cristianos para no serlo y para al revés, para contraponer esto, para contraatacar esto, siendo luz. Y así como Dios quiere que nos movamos, siendo luz, buscando lo que conviene. Imagínate que alguien llega a ti y te pide un consejo y tú le das el consejo totalmente lo más alejado de la Biblia. No estás siendo luz. Estás siendo piedra de tropiezo incluso, que darás cuenta por esto. No son mis palabras, están ahí en la palabra de Dios. Me gustaría decir otra cosa, pero no puedo decir otra cosa. Y tampoco, yo me gusta decir lo que Dios quiere que diga. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, o sea, nos dejamos llevar por estas cosas, nos diluimos en las tinieblas cuando nos dejamos llevar. ¿Quién va a ser luz entonces? Imagínate que los poquitos cristianos evangélicos que hay en los santos, en la comarca. Y si nosotros no somos obedientes a este llamado, ¿quién va a ser la iglesia? ¿Quién va a ser luz para este pueblo? ¿Quién va a ser luz para la comarca? Entonces, no es cuestión si eres salvo o no. No vas a caer de esta posición, porque Dios te la ha dado. Pero si tu testimonio no brilla con la luz en medio de aquellos que necesitan ver y oír el Evangelio, estás haciendo algo mal. Debes buscar ser luz. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Pablo lo dice, no hagáis esto, ni siquiera habléis esto, sino más bien, dad gracias a Dios. Vivamos siendo luz, dando gracias a Dios. Es como un hijo de Dios debe vivir, agradecido a Dios por todo. Y cuando digo por todo, es por todo. Más bien, dad gracias. Es totalmente contrario a la actitud anterior. Es más bien, este es un verdadero testimonio para aquellos que andan en tinieblas. Tú imagínate que tú estás viviendo una situación difícil económica. Y la gente que te conoce, los vecinos, porque, ojo, aquí no saben quiénes somos. No pasamos desapercibidos. Y te conoces, sabes que estás pasándolo mal, y tú te ves quejarte, murmurar y contra Dios, no estás haciendo luz. Pero en cambio, si tú dices, bueno, sí, lo estoy pasando humanamente mal, pero estoy confiando en Dios, tengo paz en el Señor, wow. Doy gracias a Dios por esto que me está pasando, porque me está acercando más a Él. ¡Wow! Eso le digo yo que queda la persona con cara de susto, en el buen sentido de la palabra. Cuando vives en medio de una enfermedad, mira, mi amigo que... Allá hablé con mi amigo pastor que ha perdido todo. Su casa, su coche, con el tema de la dana, casi pierde la vida. Y yo hablaba con él, digo, ¿cómo estás? Porque claro, ya pasan los días y yo no nos tenemos que olvidar de aquellos que tenemos que seguir orando. Porque los micrófonos y las cámaras se vayan, nosotros tenemos que seguir allí. Y yo hablando con él y me dice, mira, Samuel dice, es duro, es doloroso, porque has perdido todo. Lo estamos pasando más, sobre todo por mis hijos, porque tengo que enseñarles a que ellos vean la gracia de Dios aquí también. Dice, pero en todo esto estamos en paz con Dios, porque Dios ha mostrado mayormente su poder. Y esto nos ha acercado más a Dios. Y esto ha sido bueno para nosotros. Porque Dios, todo lo que permite, es bueno para nosotros. Eso es un verdadero testimonio. Eso es. Hermanos, pues tenemos que imitar esto. Tenemos que imitar estos testimonios. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Ese es, hasta lo que no nos gusta. Y eso es dar gracias a Dios en todo. Todas las cosas acontecen para bien. Por eso, hermanos, nosotros no debemos imitar su manera de vivir,
la manera de vivir de aquellos que hablan que están lejos de Dios. O mejor dicho, no podemos imitar nuestra manera antigua de vivir antes de conocer a Cristo. Esto es una conducta que nos mueve, debe ser una conducta que nos mueve el agradecimiento ahora. Hemos sido salvos. A Dios les debemos dar gracias por su amor, que debe corresponder en nosotros, un amor genuino a Él, a Dios. Y esto, ¿sabes qué nos debe? ¿Y a qué nos mueve el amor a Dios? A la santidad, a procurar la santidad. Ser santo, porque vuestro Dios Padre es santo. No nos comportemos como aquellos que no han alcanzado la gracia. Dice el versículo 5, sabéis muy bien que ningún inmoral o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este versículo es duro. Pero tenemos que entender este versículo de esta manera. Aquí Pablo no está hablando simplemente de una conducta. No está hablando de una conducta, sino de una condición. El ser humano por naturaleza nace en esta condición. Nace siendo un inmoral, nace siendo un inmundo, un avaro, un idólatra, porque el pecado reina en él. Sí, hasta nuestros hijos nacen así. Esteban nacerá así, por su condición caída, pecador. Nacerá siendo un inmoral, un inmundo, aunque no lo practique en sí, pero nacerá de esta manera, por su conducta caída. Entonces, aquí Pablo no está hablando de una conducta, sino de una condición. El ser humano nace así. Y cuando somos salvados, nuestra condición, nuestro estatus cambia ante Dios. Ya no somos enemigos, sino hijos. Por lo tanto, aunque felizmente siga habiendo una lucha en nosotros con nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza, ya no estamos en esa condición de idólatras, de inmundo, de avaro. Ya Dios nos ve como inmorales. Ya Dios no nos ve como tales, que ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque nos ve por medio de la sangre de Cristo. Entonces, dicho esto, es una razón para vivir como hijos de luz, como hijos de Dios, y vivir una vida de adoración a Dios. Porque, hermanos, Pablo está diciendo muy claro el mensaje: tenéis que ser luz del mundo. Habéis sido salvados, habéis sido sacados de las tinieblas a la luz. Ya no estáis en el estatus, condición de enemigos de Dios. Ya no tenéis la condición de idólatra, aunque en nuestro corazón a veces se inclina a la idolatría. Ya no tenéis la condición de avaro, ya no tenéis la condición de lo que nombra aquí todos los que nombran. Ya tenéis la condición de hijos de Dios. Ya tenéis dones, herramientas para practicar ser luz. No viváis como antes. No seáis como el puerco que se revuelca en el barro 2 veces. Y esto pasa al siguiente punto. ¿Cómo podemos vivir así? En el punto 2, como hijos de luz, debemos aplicar el discernimiento. Hace poco hablábamos de discernimiento. No sé si fue en el discipulado o fue en el discipulado, quiero recordar. Pablo dice en el versículo 6 hasta el 10, dice: nadie os engañe con ideas falsas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre todos los que no la obedecen. Por tanto, no seáis sus cómplices. Vamos a dejarlo ahora. Aquellos que promueven ideas falsas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Aquellos que promueven ideas falsas, movidos por su concupiscencia. Por lo tanto, cuidado con esto. Debemos tener discernimiento para no dejarnos llevar por esto. Bueno, es fácil. Yo me gusta ver programas de Cuarto Milenio. No es secreto, lo he dicho varias veces ya. Me gusta verlo. Lo veo, escucho ahí a los personajes, a los hombres, a los científicos, a todo. Y un científico pues habla, no, Dios, pues la ciencia, no soy creyente porque la ciencia no sé qué, no sé cuánto, niega, porque a veces tocan temas de Dios muy, muy buenos. Otros dicen, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera, no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo que tener discernimiento, y no un discernimiento natural, sino un discernimiento sobrenatural que viene del Espíritu Santo, que me recuerda la palabra de Dios de decir, esto no está bien, esto no está mal, no puedo seguir este pensamiento, no puedo seguir el otro. Y mucho menos aquel
de la barbita, no voy a nombrar, por respeto a que dice que Cristo vino de los extraterrestres, por ejemplo. Quien ve Cuarto Milenio sabe a quién me refiero. Entonces, tenemos que tener discernimiento para esto es claro. Tenemos que tener discernimiento también, eso, para cuando estamos reunidos con amigos del mundo, que son amigos, estamos tomando un café con compañeros de trabajo y empieza a haber bromitas, no seguir, tener ese discernimiento de no seguir, porque eso también es una falsa enseñanza de la vida, de lo que Dios ha enseñado. Y también discernimiento, cuidado también, este es más sutil, con aquellos que muchos hacen llamar pastores por YouTube y enseñan doctrinas totalmente heréticas. Dios te ha dado herramientas para ser hijo de luz. Y para ser hijo de luz tendrás que tener sabiduría. Pedir a Dios sabiduría y que te dé discernimiento. Todo cristiano tiene discernimiento, porque tiene el Espíritu Santo. Obviamente necesita alimentarlo. ¿Y cómo se alimenta? A través de la palabra de Dios, a través de la lectura, a través del estudio de la palabra, a través de venir a los cultos, de escuchar predicaciones, a través de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos engañar ni sigamos ideas que no vienen de Dios. Pueden ser de ideas muy obvias como algo sexual, por ejemplo, leyes LGTBI, no sé qué, no sé cuánto, o puede ser algo muy sutil, que hasta está dentro de la iglesia, como, yo qué sé, como la teología de la prosperidad, que si echas dinero te vas a salvar. No, son cosas que no vienen de Dios. Entonces tenemos que tener discernimiento para esto. Aquellos que promueven falsas ideas movidos por su concupiscencia deben ser también entre nosotros, dicho, cuidado con esto, o sea, denunciado entre nosotros. No está bien esto, no está bien lo otro. Hermanos, pero también es su naturaleza, es la naturaleza del corazón que está lejos de Dios. Si yo estuviera lejos de Dios, si yo no estuviera afirmado en su palabra, yo mismo me podría decir, soy un coach, soy un no sé qué, soy un gurú, y utilizar cosas que Dios me ha podido dar, pero para el mal, para engañar. Y eso debemos tener cuidado. El corazón de aquellos que engañan o aquellos que siguen enseñando cosas que están alejadas de Dios es solamente la consecuencia del estado caído del ser humano. También debemos entender esto para no tampoco ser coger una guadaña y cortar. No sé si me explico. Debemos tener misericordia y orar por ellos. Pero nosotros debemos ser consecuentes con nuestro llamado y no dejarnos llevar, porque ya no somos objeto de la ira de Dios, sino de su amor. He visto muchos, y digo muchos, no exagero, personas que empezaron a venir a una iglesia y iban bien, pero se olvidaron de practicar la comunión, el discernimiento, y empezaron a llenarse de gurús, falsos profetas, que enseñaban lo que uno quiere escuchar. Y están hoy totalmente destruidos. Por eso, en nuestra condición debemos ser consecuentes con nuestro llamado y no ser cómplices de aquello que camina siendo enemigo de Dios. Pues nosotros ya no somos así. Como hijos de luz, como hijos de la luz, y si queremos ser luz, tenemos que tener discernimiento hasta la hora de compartir una publicación en Facebook, por ejemplo, que no use Facebook. Decir, ok, vale, lo miro, o sea, hay que examinar, retener lo bueno y ver si con discernimiento una simple publicación es buena compartirla. ¿A qué me va a llevar esto? ¿A qué va a llevar esto? ¿Voy a traer más bendición o confrontación? Ahora, sobre todo con por ejemplo, las ideas políticas de cada uno, es libre cada uno tener. Ahora que han sido las elecciones de Estados Unidos, he visto muchos cristianos compartir ideas hacia uno, hacia otro, pero esto crea tensión. ¿Están aplicando su discernimiento? Ahí lo dejo. Es muy fácil dejarse llevar, pero ahora no tenemos excusa. No tenemos excusa para dejarnos llevar.
por las cosas que nos alejan de Dios. Porque dice el versículo 8, en otro tiempo eres tiniebla, ¿vale? En otro tiempo eres tiniebla y podías caminar como que sea, en esta línea. Pero ahora no sois tinieblas, sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Ese es el llamado. Es fácil dejarnos llevar porque antes éramos de ellos. Éramos parte de esta corriente. Ahora no lo somos. Ahora caminamos siendo luz del Señor, o debemos caminar siendo luz del Señor. Ya no somos tinieblas. Y debemos ser luz para aquellos que anden en tinieblas como antes nosotros éramos. Debemos ser luz para que dejen de caminar en tinieblas, no ser uno más de la tiniebla. Por eso, una gran fuente de luz es tu testimonio. Hermano, a mí me pone muy triste. Cuando cristianos tienen oportunidades maravillosas de ser luz en un grupo de gente y acaban siendo como ellos. ¿Sabes por qué me ponen triste? No porque todos podemos caer en esto. No es un juicio. Pero me pone triste porque es una oportunidad maravillosa de ser luz. Y no estás amando a Dios. No estás amándote a ti como Dios quiere que te ame. Y lo peor, no estás amando a la gente que tiene delante. Bueno, lo peor empieza por no estar amando a Dios. Pero ahí viene todo. Entonces debemos no ser igual, no dejarnos arrastrar. Ahora que viene, por ejemplo, la Nochebuena, la Navidad y todas estas cosas. Yo no estoy en contra de que nos juntemos con nuestra familia, celebremos, pero hacerlo como cristianos. Yo utilizo estas fechas para hablar del Verbo encarnado, de que el Cristo, porque no celebrarlo también es corriente de secta. Siendo luz, puedes estar ahí sentado y puedes decir, hermano carnal, ¿sabe por qué estamos aquí sentados? Porque estamos celebrando que un día el Verbo se encarnó para ser luz del mundo. Familia, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque un día aquel que es Dios vino para comenzar hoy. Lo que celebramos hoy, el consumado es que llevará a la cruz a Cristo para pagar los pecados por ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Enseñar el Evangelio de Cristo en todo momento, en toda luz, en la oscuridad. Ahora, por ejemplo, si tú se acerca la fecha navideña y tú te sientas y atrás, empiezas a beber, te embriagas y no hay diferencia en tu comportamiento con el de tu cuñado, por decir algo, te estás dejando llevar. Pero ser luz siempre. Hermanos, esto significa también ser luz, significa también ser transparentes, claros, honestos con nuestra manera de vivir. Yo prefiero caminar con un hermano que me diga, hermano o pastor, soy débil en esto, pero quiero servir al Señor. Me dejo llevar por mi carne, pero sé que está mal, quiero servir al Señor, me arrepiento. Tengo esta debilidad, ayúdame. A alguien que dice amén, aleluya, gloria a Dios, y su corazón está lleno de odio. O a alguien que dice, no hago esto porque esto es pecado, pero después está haciendo cosas peores. Hermano, ser luz no es ser legalista. Ser luz es consecuente con la gracia y el amor de Dios. Y es ser misericordioso. Es tener misericordia. Y ser transparente y honesto, no mentiroso. Procuramos como hijos de luz lo que a Dios le agrada. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad, y comprobar lo que es agradable al Señor. Ya por amor, habiendo conocido esta entrega del Señor Jesucristo para nosotros, y habiendo sido esto capacitado para esta buena obra, nos ha capacitado el Señor para hacer toda buena obra cuando miramos a Cristo. Por eso Pablo, la carta de Efesios me encanta, porque nos va llevando de escalón a escalón. Y Pablo dice, mira a Cristo,
Pero también no mire a Cristo, sino imita a Cristo. Imita a Cristo para ser luz en el mundo. Creo que está enseñando hoy. Ser luz, capacitados para toda buena obra. Pero ser luz significa que debemos vivir como el Padre nos llama, que vivamos por medio de la bondad, de la justicia y de la verdad. La bondad, procurando el bien y no ser hacedores de mal. La justicia, procurando aquello que es justo y ser justo ante los demás, con los demás. Pero la justicia no la justicia de los hombres, sino la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. La verdad, alejados de la mentira, la verdad está en la luz y nada teme. La mentira se fragua en lo oculto y lo oscuro. Procuremos siempre vivir en verdad. Pero a veces, ¿sabe lo que pasa, hermanos? Y a veces me pongo muy serio con esto. Cuando queremos aplicar ser luz al mundo, aplicamos estándares al mundo que ni siquiera nosotros lo aplicamos a nosotros mismos. Imagínate. Bueno, imagínate, les voy a contar algo que sucedió en verdad. Una vez se acerca una prostituta a una iglesia. Venía de hacer la calle. La prostituta tenía una minifalda con un cinturón, para ser más. Se entró. No sé si fue el pastor o fue el hermano, no me consta este dato, o un hermano de la iglesia salió. Y esta prostituta tenía una necesidad grande de buscar a Dios. Se acercó. No, aquí no puede entrar, sí. Fuera, porque es una iglesia legalista. ¿Sabe qué pasó con la prostituta? Que ya no tenía ganas de vivir. Era la única esperanza que tenía. La noche siguiente se quitó la vida. Y esto me indigna. Porque esto es ser luz. Esto es ser luz. Entonces es tiniebla. Creemos que nosotros somos perfectos. No somos perfectos, yo primero. Pero no podemos decir estas cosas. No podemos hacer estas cosas que en el nombre de Cristo. ¿Sabe lo que es ser luz? Acoger a esta persona, sentarla, que escuche el culto, que esté, y al final del culto, el pastor, los hermanos. ¿Qué necesitas? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Veis a dónde nos lleva un legalismo? Porque ser luz no es ser legalista. Ser luz es mostrar la misericordia, el amor, la justicia de Cristo. Pero la justicia de Cristo, la santidad, empieza por uno mismo y es tener misericordia de los demás. Y yo estoy hablando, esto no ha pasado en una iglesia católica, esto ha pasado en una iglesia evangélica. La santidad no se mide, ser luz no se mide por tu forma de vestir. Porque lleves falda larga, porque no te cortes el pelo, porque no te maquilles. Si tu corazón está podrido, ¿de qué te sirve llevar una falda larga, un terno, una corbata o una cruz? No sirve de nada. Ser luz comienza por el corazón, por la gracia, la misericordia. Por eso Pablo dice aquí, por eso Pablo está hablando aquí muy claro, procura la bondad, la justicia y la verdad. El caminar en bondad, justicia y verdad significa, sí, luchar contra el pecado. Obviamente, si el ejemplo de esta mujer que he puesto, viene a la iglesia, hay un proceso de caminar con ella. Y si ella viene, porque seguramente no está bien en su vida, y hay un arrepentimiento, otra cosa que viniera y dijera, no, pero yo quiero seguir con mi vida. No puede ser. Si Cristo te llama al arrepentimiento, ¿qué dijo Jesús a la mujer que levantó? Vete, a la que salvó, vete y no peques más. No hagas más esto. Hay que ser justos en esto, eso es la justicia. Pero también es cierto, como hijos de luz, no debemos relativizar con el pecado. Dice Efesios 5, 11, 14. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarla, pues hasta vergüenza da de decir lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas se exponen a la luz, quedan al descubierto, porque la luz lo descubre todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo. No participar, sí, denunciar, pero, como he dicho, en el caso, por ejemplo, de la mujer, vuelvo a decir, el caso este, no es hay momentos de denunciar, pero hay momentos de recibir. Hay momentos, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, pero lo que está claro que no, el hecho de que tú estés recibiendo a esta persona no quiere decir que tú estés participando de su pecado. No quiere decir que tú estés yendo al burdelo a buscarla en la calle. Le estás mostrando, le estás abriendo los brazos a que ella pueda encontrar el amor de Cristo. Por eso, hermanos, el hecho de que nosotros podamos ser misericordiosos y tener gracia con los demás no quiere decir que nosotros estemos siendo partícipes del pecado. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, si entiendo que la homosexualidad es un pecado, igual que la fornicación de un hetero, igual que el que se juega la paga de su familia, de sus hijos en la máquina, es un pecado igual. No hay categorías de pecado. A los ojos de los hombres hay consecuencias, sí, pero Dios, todo, no hay pecadín ni pecadón, como dicen en Brasil, todo es un pecado, o sea, todo es un pecado, igual. ¿Qué quiere decir? Que si dice que no practiquemos el pecado, quiere decir que yo no puedo hablar con un homosexual que está allí condenado porque ellos están allí, porque a veces la actitud de la iglesia es esta vez. No, aquí están las puertas abiertas que vengan. Se les recibirá. Y siempre que su corazón se arrepienta, seguirán caminando. Porque llegará el momento que la luz y las tinieblas no pueden caminar juntos. Será denunciado. Si ellos siguen diciendo, no, pero es que nosotros queremos bautizarnos, sí, pero en vuestro estado, en vuestra condición, no hay un arrepentimiento de vuestro pecado. Eso denota de que no son luz. Llegará el momento en que ellos serán. Pero mientras tanto, no podemos hacer una discriminación a toda persona que venga del fondo que sea. La iglesia debe ser inclusiva en esto, en todo menos en el pecado. Pero imagínate si Dios con nosotros, si Cristo hubiera puesto unos estándares con nosotros. Yo no estaría aquí predicando y estaría salvo. Por eso no apliquemos nuestros estándares. Apliquemos los estándares de Cristo. Por eso dice, imitar la luz de Cristo, ser luz de Cristo. Y sí, denunciar el pecado. Pero si alguien viene arrepentido de ese pecado, no le eche en cara su pecado. Porque la prostituta seguramente ya venía arrepentida de su pecado y alguien le echó en cara su pecado. No actuó como siendo luz, actuó como hijo del diablo. Hermanos, es un llamado importante a ser luz de la iglesia. Es importante a no participar en ello. El hecho de que yo hable con un homosexual no me hace a mí homosexual. El hecho de que me tome un café, encantado de tomarme un café. Incluso hace algunos meses uno me atacó por ser cristiano, o sea, por palabras. Yo le dije, fue por redes sociales, dije, estaré encantado de tomarme un café contigo y hablar, y que conozca más mi forma de pensar, porque me está juzgando. Por culpa de otros, quizás. Pero, ¿qué nos enseña Cristo? Por eso es importante mirar el amor en la dimensión de la cruz. A tener misericordia, sí, pero no practicar el pecado, ni decir, eso está bien, obviamente. Seguramente que en el primer café el homosexual me va a escuchar decir, tu actitud no está bien ante los ojos de Dios. Y te lo digo con respeto y con amor. Pero si quieres caminar, esto es. Ya me ha tocado decirlo alguna vez. Pero vemos aquí algunos puntos importantes cuando dice, y no participáis infelizmente como cristianos continuamos pecando. Esto es un proceso. Por una cosa es pecar y levantarse, viviendo en el pecado que duele, ¿no? Viendo que el pecado duele. Y otra, permanecer en el pecado. Un cristiano peca, pero el pecado es, yo digo siempre, somos como un resorte, infelizmente. Pecamos, pero el Espíritu Santo nos levanta, porque el pecado nos duele, no somos capaces de vivir así. Y otra es permanecer en el pecado, por lo que decíamos, ¿no? Una persona puede tener una tendencia a algo y caer en esto, un cristiano, y arrepentirse de su pecado y caer. Y otra cosa es
seguir pecando sin arrepentimiento. Ahí demuestra que no es cristiano. Pero cuando hablamos de denunciar, no se trata de sentarnos en el trono de un juez como juez supremo con una bata de creernos inmaculados por nuestro propio pecado, que fue lo que le pasó a esta iglesia con la prostituta. Cuidado con esto, porque aquí estamos llamados, sí, a hablar las cosas por su nombre. ¿Qué es pecado? Pecado. Pero hacerlo desde la gracia y el amor. Eso nunca. Porque si no, dejaremos de ser luz. Y seremos como una nueva Inquisición, que nos perseguían y nos mataban a nosotros en el siglo XVI. Hasta el siglo XIX. ¿Y cómo no participamos en ella? ¿Cómo no participamos en medio de estas obras? Es muy fácil. No se participa cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se denuncia estas obras pecaminosas sin condenar, sino solamente guiando. Nosotros no condenamos, yo no condeno a nadie. Dios condenará. Yo guío a que la gente pueda no ser condenada si Dios lo quiere, a que la gente pueda arrepentirse para no ser condenada. Al no participar en ellas y denunciarlas, nos estamos situando en un lugar que nos pertenece por la gracia, como hijos de Dios, hijos de luz, en la luz y no en las tinieblas. Pues vivimos, hermanos, vivamos como luz, pues el oscuro nada es bueno. Seamos como hijos alumbrados por la antorcha de vida. ¿Cuál es la verdadera antorcha? Antes hemos dicho, yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Esa es la verdadera antorcha. Termina Pablo diciendo en Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo tanto, lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Wow, esta declaración es tremenda, es solemne. Precisamente este es el llamado en el cual hoy podemos caminar en la cruz de Cristo, en la luz de Cristo, porque estábamos muertos y nos levantó. Cuando dice despiértate tú que duermes, está hablando de la muerte. Levántate, porque dice levántate de entre los muertos, como pasó con Lázaro, como hizo Cristo en la resurrección, y te alumbrará Cristo. Es el efecto de la obra de la resurrección de Cristo en nuestra alma que le da poder para ser luz. De nuestro caminar en la oscuridad pasamos a ser luz, pasamos a estar vivos. También es el llamado a la iglesia hoy. Despierta, iglesia. Si no eres luz tú, ¿quién va a ser luz? Pero ser luz como Dios quiere que seas luz. Con amor, con gracia, misericordia. Con justicia, con bondad. No a golpe de látigo. No crucificando gente. Despierta, iglesia, que la gracia del amor de Dios llene tu corazón. Y este es un llamado también para ti que estás alejado hoy, que sientes que tienes que volver a escuchar la voz de Dios y estás escuchando su voz, hablando tu corazón. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, vive para el Señor. Tu vida será alumbrada por Cristo. Y esa luz que brilla tanto, que ilumina los momentos más oscuros de tu vida. Como dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, amigos, miremos a Cristo, miremos su luz, vivamos su luz. No hay otra luz que pueda iluminarnos y no hay otra forma de ser luz para el mundo que no sea mirando y siendo la luz de Cristo. Y que esa luz nos guíe más allá de la muerte. Ahora que vivimos ya como hijos de Dios, somos luz, somos hijos de la luz. Por eso sigamos ahí y salgamos ahí fuera y vivamos como esos faros de luz que Dios ha puesto en esta sociedad. Tú eres un faro de luz, de la luz de Cristo, para que puedas ser luz en medio de la oscuridad. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios, que es el rostro de Cristo. Ese rostro se refleja a través de ti. Que la luz de Cristo brille como lucero radiante, como el lucero de la mañana en tu vida. Y esto refleje para los demás. Hermanos, ahora al final del culto vamos a ver el testimonio
de la iglesia perseguida. Vamos a orar por ellos. Hoy es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, que organiza todos los años Puertas Abiertas. Y créanme que yo admiro la luz de ellos, que en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de la persecución, ellos no miran, ellos no condenan, ellos no miran por sí mismos, ellos miran a Cristo y son la luz de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, Rey eterno, Rey Redentor, luz eterna, sabiduría, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que no somos luz y las veces que nos creemos jueces para condenar cuando somos más oscuros que la noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a caminar siendo luz, que podamos ser portadores de esa luz brillante y radiante que ilumina todo. Ayúdanos en este llamado, Señor, guíanos, te lo pedimos, Rey eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.